para comenzar esta celebración, en cierta manera, de un encuentro, ¿no? Es un encuentro entre distintas experiencias que tienen algo en común. La judicatura en Italia, la judicatura en Argentina y una persona que nos edifica a todos con su valentía, con su paciencia y con todas las cualidades propias de los mártires. Entonces, en verdad, celebramos hoy la persona del Beato Rosario Livatino, pero también celebramos estas experiencias que tenemos y que nos hemos reunido para compartir. Para comenzar, le voy a pedir entonces al decano de nuestra Facultad de Derecho que por favor inaugure el acto dirigiéndonos unas palabras. Muy buenas tardes. Para nuestra facultad es un enorme placer recibirlos, agradeciendo muy especialmente la presencia de la doctora Marta Cartabia, que todos conocemos en su trayectoria, una jurista notable que ha desempeñado cargos de enorme relevancia en su país, con quien compartimos la enseñanza del derecho constitucional. Agradecer al licenciado Pablo Blanco, nuestro director de Pastoral Universitaria, al doctor Félix Lamas, a quien tenemos como uno de nuestros profesores más distinguidos, y muy especialmente a Carolina, que se ocupa de moderar con el doctor Maino este momento. Agradecer la presencia del señor embajador de Italia en la Argentina, que ha tenido la gentileza de acompañarnos, a todos nuestros profesores, a los miembros de la comunidad que nos acompañan, y decirles que en este momento recuerdo, y por eso voy a leer algo muy breve, las reflexiones de dos pontífices, de Francisco y San Juan Pablo II, en torno al Beato Rosario Livatino. Esto lo leí en 2021 cuando, con ocasión de su beatificación, el 9 de mayo, realizamos una jornada ítalo-argentina con un centro de estudios, Rosario Livatino, que existe en Italia, y con ocasión de que fueran recibidos por el Papa, ellos en ese momento. La figura del juez mártir, del Beato Livatino, nos impresionó mucho, y cuando se propuso con gran generosidad realizar esta muestra que ustedes han podido contemplar, y luego este conversatorio, pensé en que más que algunas palabras propias debía recordar estos textos muy breves que compartimos también en aquel momento. El 22 de diciembre de 2020, el Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto para la beatificación de Rosario Angelo Livatino, primer magistrado, sus palabras, mártir de la justicia e indirectamente de la fe, como lo llamase San Juan Pablo II el 9 de mayo de 1993. El 9 de mayo de 2021 tuvo lugar la ceremonia en la Catedral de Agrigento, y así recoge la Crónica Vaticana este trascendente momento. La plata cincelada del relicario, con la camisa de cuadros azules manchada de sangre, ha brillado esta mañana bajo las bóvedas barrocas y doradas de la Catedral de Agrigento, donde toda Sicilia ha celebrado la beatificación
de uno de sus testimonios de fe más luminosos. Rosario Livatino, el joven juez asesinado por la mafia a los 38 años, al que la Iglesia ha proclamado hoy beato y conmemorará cada 29 de octubre, lo celebramos ayer. El Papa Francisco, al final del Regina Coeli del 9 de mayo de 2021, rindió homenaje a este mártir de la justicia y de la fe con estas palabras: en su servicio a la comunidad como juez recto, que nunca se dejó corromper, se esforzó por juzgar, no para condenar, sino para redimir. Dijo el pontífice. Su trabajo lo puso siempre bajo la protección de Dios. Por eso se convirtió en un testigo del Evangelio hasta su muerte heroica. Que su ejemplo sea para todos, especialmente para los magistrados, un estímulo para ser fieles defensores de la legalidad y la libertad. Aplaudamos al nuevo beato. Y antes de concluir, el cardenal Francesco Montenegro, arzobispo de Agrigento, tomó la palabra, agradeció al Papa haber inscrito a este hijo de la tierra de Sicilia en el registro de los mártires y dijo: es el primer juez proclamado mártir por la fe procesada y testimoniada hasta el derramamiento de sangre. El Papa Francisco, el 29 de noviembre de 2019, un poco 2 años antes de esta verificación, al recibir en Roma a los miembros del Centro Studi Rosario Livatino, expresó, y con esto quiero finalizar esta introducción: Rosario Livatino nos ha dejado a todos un brillante ejemplo de cómo la fe puede expresarse plenamente al servicio de la comunidad civil y de sus leyes, y de cómo la obediencia a la Iglesia puede conjugarse con la obediencia al Estado, en particular con el ministerio delicado e importante de hacer que la ley se respete y se cumpla. Desde nuestra Facultad de Derecho tratamos de formar a nuestros jóvenes como pacificadores, antes que profesionales del conflicto. Y a veces la vocación por la paz exige estar dispuestos a dar la vida. Eso ha hecho el beato Rosario Livatino, a quien hoy homenajeamos muy especialmente. Gracias de nuevo a ustedes por estar aquí presentes. Bueno, cuando comenzamos a pensar en este encuentro, tuvimos pensando ideas, intercambiándolas entre los que estábamos organizando en este semestre esta muestra sobre el beato Rosario Livatino, y llegamos a la conclusión de que era un poco redundante hacer un encuentro para hablar de Rosario Livatino en sí mismo, porque para eso tenemos la muestra. Y digamos, todo lo que hemos trabajado en la facultad todo este semestre implica el conocimiento de la vida y del martirio de este juez. Entonces pensamos en hacer algo distinto, conversar, intercambiar experiencias y enfocar esta experiencia y esta persona desde distintos ángulos. Yo solo voy a formular una pregunta que los 3 expositores van a responder y a partir de ahí dialogar. Y a la hora de convocar a los expositores también había como una especie de decir, bueno, tanta gente podría estar acá sentada hoy en verdad, ¿sí?
pensamos, bueno, estaba la presencia generosa de Marta Cartabia, que descontábamos por todo lo que ella conoce al beato y por su realidad de jueza también, ¿no? Alguien que ha vivido la experiencia jurídica desde distintos ángulos y uno de ellos ha sido el de juez. Entonces pensamos que un buen interlocutor para este aspecto profesional iba a ser el doctor Félix Lamas, porque es juez penal, ahora es juez de cámara en realidad, y es juez en el conurbano bonaerense. Se podría decir que es lo más parecido a Agrigento de la década del 90, en cierta manera. Ya Félix sabrá contar por qué. Y después, bueno, está la santidad también, que en definitiva es un poco lo que distingue a Rosario Livatino. Entonces, Pablo Blanco, que es nuestro director de pastoral, también ha estudiado mucho la cuestión de la santidad en la vida cotidiana. No es un acto es un acto organizado en común entre la Facultad de Derecho y la Dirección de Pastoral. No es un acto jurídico, digamos, no buscamos eso, ¿no? Así que desde ese punto de vista quédense tranquilos, no creo que se aburran tanto. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que profesionalmente o también personalmente sugiere la figura de Rosario Livatino? Esta es la pregunta. Gracias, Gabriel. Gracias a Carolina. Gracias. Y gracias al decano, al rector, a la UCA por esta invitación y al embajador por su presencia y a todos vosotros. Mi español termina aquí. Voy a continuar, lo siento mucho, pero es mejor porque si no yo pienso solamente a buscar las palabras. Yo creo que es mejor de comunicar de manera más directa lo que especialmente... Gracias Carolina per tu pazienza. Il 9 maggio 2021, in quel momento lo ricordo bene perché ero ministro della giustizia. El 9 de mayo de 2021, recuerdo bien ese momento porque yo era ministro de Justicia. E mi colpì molto questa scelta della Chiesa di fare beato un giudice. Me llamó mucho la atención esta elección de la Iglesia de hacer beato un juez. Anche perché in quel momento l'Italia, la magistratura stava vivendo un momento un po' difficile, c'erano degli scandali che avevano un po' minacciato la sua credibilità. También porque en ese momento la magistratura estaba en un momento muy difícil, había varios escándalos que habían amenazado su credibilidad. Mi sono spesso domandata perché questa scelta di fare un santo, una delle tante persone vittime della mafia, perché non è l'unico, anche tra i giudici non è l'unico Rosario Livatino. Me pregunté tantas veces por qué elegir a él también entre todos los que hay, también porque no es el único víctima. Falcone, Borsellino e tanti altri. Borsellino y tantos otros. Sicuramente era molto evidente la sua religiosità e la sua devozione. Seguro que era muy evidente su religiosidad y su devoción. Però io non credo che sia soltanto questo. Yo no creo que sea solo esto. Provo a dirlo diversamente. A me come cattolica con un impegno politico, un impegno pubblico, non politico, che tipo di messaggio mi dà? Perché mi colpisce la figura di Rosario Livatino? Qual è
la sua testimonianza come cattolico in in un impegno totalmente secolare, perché faceva il giudice, non faceva il prete o un altro impegno missionario. Probemos a pensarlo de otra manera. A mí, su testimonio como católica, ¿qué me dice? ¿Qué me sugiere? Molte volte mi viene fatta questa domanda: il tuo essere cattolica come incide? E quando mi fanno questa domanda io mi aspetto sempre che penso sempre che gli altri si aspettino che io faccia un elenco di decisioni che abbiano il marchio cattolico evidente, qualche decisione sui valori cattolici tipici o altro. Tantas veces me hacen esta pregunta: ser católica, ¿cómo influye en tu trabajo? Y yo pienso siempre que los otros esperan un elenco de cosas que yo les voy a decir sobre cómo yo pondría... La famiglia, i poveri, gli diría yo de estas emarginati, cosas? l'aborto, questi temi che sono L'aborto, tipicamente la famiglia, los cattolici. Rosario Livatino non ha fatto questo, ha fatto il suo lavoro di pubblico ministero e di giudice che perseguiva la mafia, che stava lavorando contro la mafia, stava facendo investigazioni contro la mafia. Rosario Livatino no hizo eso, hizo su trabajo de investigación y de juez contra la mafia. E allora dove vedo io un chiaro segno della sua testimonianza e della sua fede? ¿Dónde veo yo un claro signo de su testimonio y de su fe? Due cose della sua vita mi hanno colpito molto e poi una terza in conclusione. Dos cosas de su vida me sorprendieron mucho, me llegaron mucho, y después una tercera como conclusión. La prima cosa è che è un uomo libero dall'oppressione del potere. La primera cosa es que es un hombre libre de las presiones del poder. La mafia è un potere opprimente. La mafia es un poder que oprime. Chi conosce, chi visita i territori che sono stati controllati dalla criminalità organizzata, Quien visita los territorios que están controlados por la criminalidad organizada, respira un'atmosfera di paura, respira una atmósfera de miedo, ci si nasconde, se esconden, ci si adegua, perché adeguarsi si accettano le sí, regole aceptan las dettate reglas, dagli altri. se adecuan, aceptan las reglas. Lui era circondato da boss mafiosi anche nel suo palazzo. Él estaba rodeado por los mafiosos, también donde vivía. Nella mostra si vede bene, En la muestra se ve bien. però non ha paura, o meglio, non è condizionato dalla paura che inevitabilmente si ha di quel Entonces, tipo di potere. pero no tiene miedo, o mejor, en realidad no se deja condicionar por el miedo que le da a estas circunstancias. Per me il primo segno della forza della sua fede è in questa libertà dalla paura. Para mí el primer signo de su fe es esta libertad para con el miedo, Dalla libertà dal dominio di un altro. de la libertad sobre el dominio de otro. C'è un grande santo che a me è molto caro perché è Sant'Ambrogio, da dove vengo io, che dice: quanti padroni hanno coloro che non accettano la dipendenza da Dio, l'unico Signore, che non accettano l'unico Signore. Sant'Ambrosio, que es su santo muy querido porque es de su ciudad, dice: ¿cuántos patrones, cuántos jefes tienen quien no acepta la dependencia de Dios? Questa frase di Sant'Ambrogio per me significa la fede come prima espressione è che ti rende libero dal dominio degli altri uomini. Esta frase de San Ambrosio, la primera cosa que significa es que la fe te vuelve libre de las opresiones. Il secondo aspetto che mi colpisce di Livatino è che non perde mai di vista l'umano. Questo si vede bene nella mostra. La segunda cosa que me impresiona de Livatino es que no pierde nunca de vista lo humano. Esto se ve muy bien en la muestra. Il suo lavoro era un lavoro terribile perché doveva giudicare di crimini efferati, atroci, crudeli, bestiali. Su trabajo era un trabajo terrible porque tenía que juzgar crímenes horribles, difíciles.
Peggio. Ho detto peggio. Dijo cosas peores. Sì, perché la mafia non è soltanto che uccide in modo molto animalesco le Porque persone, la mafia no soprattutto solo in quegli mata, anni. mata en modo animal. Però nel suo modo di svolgere il suo lavoro di giudice non ha mai dimenticato di avere di fronte, anche di fronte al più grande colpevole, un essere umano. Pero en su trabajo de juez nunca se olvidó que tenía delante un ser humano. E questo si vede nella frase finale che lui pronuncia quando viene ucciso. Y esto se ve bien en la última frase que él pronuncia cuando lo matan, cuando lo están por matar. Voi tutti avete visto la mostra, immaginatevi la scena, lui sta andando in macchina, lo fermano, lo accostano, capisce perfettamente che cosa sta succedendo. Todos ustedes vieron la muestra, creo. Imagínense la escena, ¿no? Lo están corriendo, lo bajan, le pegan, ya dispararon, lo tienen ahí, él va a correr. Lui scende dalla macchina, scappa perché non si è esposto al martirio perché non gli interessava la vita, prova a salvarsi, scappa in mezzo alla campagna. Él sale del auto, empieza a correr, se quiere salvar, no es que se expuso al martirio, él intenta salvarse. E quando è faccia a faccia con i due ragazzi che lo stanno uccidendo, gli dice: picciotti, cosa vi ho fatto? Cioè è un'espressione di una umanità, ma un ultimo appello alla loro umanità. Y cuando los tiene de cara a cara, frente a frente, les dice esta frase: chicos, ¿yo a ustedes qué les hice? Es como si hubiera apelado la última apelazione, la última forma de apelar a su humanidad. Allora, quando mi chiedono la tua fede come ha inciso nel tuo impegno pubblico, Entonces, cuando me preguntan tu fe, ¿cómo incide en tu empeño público? io spero che si possa vedere questa stessa libertà dai vincoli del potere umano. Yo espero que se pueda ver esta libertad en los vínculos con el poder humano E quello sguardo umano che non ti fa mai perdere di vista che la persona che hai davanti ha una dignità, ha un rapporto diretto con l'infinito, chiunque essa sia. y, perdón, de vuelta porque me... E quello sguardo umano Sí, y que se pueda también ver esa mirada humana que hace que no pierdas nunca de vista que tenés de frente a un ser humano, que ese que tenés enfrente es relación directa con el infinito. mi ha colpito sempre, ed è l'ultima cosa che dico, quest'altra sua frase nella quale molto mi riconosco e che ho spesse volte utilizzato anche nei miei dialoghi con i magistrati. Me impactó siempre su última frase, que es la última cosa que digo. Questo uomo era un uomo credente, devoto, leggeva il Vangelo, andava a messa, era visibilmente cattolico. Era un hombre que iba a misa, leía el Evangelio, era visiblemente católico. Però la frase sua è: alla fine della nostra vita Pero su última frase es: al fin de nuestra vida, non ci chiederanno quanto siamo stati credenti, no nos preguntarán cuánto fuimos creyentes, ma quanto siamo stati credibili. sino cuánto hemos sido creíbles. Grazie. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. La doctora dijo todo lo que quería decir, pero con palabras más bellas, así que suscribo el voto preopinante. Cuando me convocaron, no le veía muchísimo sentido a esto. De hecho, no sabía, como la doctora, yo no sabía quién era Rosario Livatino. Y le dije a Gabriel que prefería pasar del honor. Y bueno, Gabriel insistió, yo sabía que detrás estaba el decano y que iba a insistir, que no tenía muchas escapatorias.
Y dije, bueno, voy a ponerme a la tarea de conocer la historia de esta persona. Y les digo que me emociona porque realmente me cambió la vida. Lo primero que vi que me llamó la atención y que todos los días me impacta es la camisa blanca manchada de sangre. Y yo todos los días cuando elijo la camisa, esa camisa me llama la atención y digo, Félix, ¿estás dispuesto hoy a que tu camisa quede manchada de sangre? Lo segundo que me impactó es más cotidiano todavía. Es la foto que está en la muestra de los anteojos, las llaves y la billetera, exactamente como yo la pongo cuando salgo a la mañana. Y todos los días no puedo, desde que empecé a interiorizarme en la vida, no puedo dejar de verlo y de pensar que él se subió a su Ford Fiesta, que fue de Canicattì a Agrigento como todos los días de su último año, que llegó a Agrigento a las 8 de la mañana, que a las 8 de la mañana fue como todos los días a la iglesia de San José, me parece, San Giuseppe, y se quedó 10 minutos rezando. Después el párroco, que es Monseñor Giuseppe, no recuerdo el apellido, dice que no sabía quién era esa persona, pero que un día dejó de ir, que fue justamente el día de su muerte. Y entonces esa cotidianidad me empezó a llamar mucho la atención. Y después vi otras palabras que también me llamaron la atención, y es santurrón, bobalicón. Y yo digo, ¿por qué él cuando era fiscal, él empezó siendo ayudante? Espero que todos hayan visto la muestra. Él primero dio las prácticas, lo nombran magistrado, digamos, hace las prácticas, después pasa a ser fiscal adjunto, casi por 10 años, y después solamente un año es juez. Es decir, su trayectoria es con la Cosa Nostra, como fiscal. Pero un día pasa a ser juez, y el mismo día que pasa a ser juez, el mismo año, la Estirda, que es una fracción, un fraccionamiento de la Cosa Nostra, pero más horizontal, más juvenil, más amable, más lindo, que hablaba más de derechos, que juntaba a los jóvenes. La Cosa Nostra le decía bobalicón, santurrón, y de repente le empiezan a dar miedo, y la Estirda le tiene mucho miedo a él. Y yo digo, mi primera pregunta fue, ¿por qué le tienen miedo a este pibe? Que era bajito, que tenía cara de nene, que no tenía una gran apariencia, no parecía esos jueces ahí malos, o que está hablando y dice, los voy a ir a buscar a todos, voy a ir a sacar de las últimas baldosas, los voy a encontrar. Digo, ¿por qué le tenían miedo? Y entonces vi también una jueza de Palermo y un camarista de, ¿cómo se llama el lugar donde él hizo las prácticas? Que no es ni Canicattì ni Agrigento, es Bueno, no. Hay un lugar donde él hizo las prácticas que estuvo solamente un año, y los jueces de la Cámara de Apelación de ahí dan testimonio de su vida, lo mismo que da la jueza de Palermo. Y dicen, lo que llama la atención es que llegaba a primera hora de la mañana y se iba a último. Lo exhaustivo de sus sentencias. Y ahí descubrí por qué le tenían miedo. Porque la mafia, y esto lo dice en la causa de beatificación, no esperaba que no los investigara. No esperaba que no los persiguiera. No esperaba que los declare, que haga un sobreseimiento. Me cuesta el verbo sobreseer, conjugarlo. No esperaba eso la mafia. Tampoco esperaba perdones, tampoco esperaba prisión domiciliaria. La mafia es como nos pasa a nosotros en la matanza. El que cae dice perdí. Y perdió. Y perdió el tiempo que tenga que perder, y generalmente van perdiendo los perejiles. ¿Pero por qué le tenían miedo? Porque fue antisistema, porque no fue displicente, dice la causa de beatificación. La mafia quería que fuese un poco más displicente. No quería que no los investigue, quería que fuese un poco más displicente. Quería que fuese un poco más tranquilo, que no se lo tome tan a pecho. La jueza de Palermo dice, no querían a un nuevo Daniel. Y yo digo, ¿por qué? El modelo de juez que Dios nos está poniendo enfrente, y a mí me lo puso acá, es un juez tan joven. Y ahí veo a Daniel, el juez bíblico, que lo menciona la jueza de Palermo, dice, porque es un pibe y tiene esta ingenuidad y esta especie de inocencia espiritual de decir, yo voy con todo, yo voy por todo, hago mi trabajo. Y después veo en las pocas sentencias que pude ver,
después le voy a pedir a ver si puedo conseguir más, las pocas sentencias que pude ver, y además las declaraciones, él cuando lo hace en juez, que es el último año de su carrera, le preguntan, bueno, ¿cómo va a ser este nuevo trabajo? Y a él, que no le gustaban las entrevistas, que no daba ni una nada, dice, yo voy a seguir buscando la verdad como siempre. Y la jueza que analiza las sentencias de Palermo, que no recuerdo el nombre, dice, él no buscaba la teoría del caso, la zaraza. No buscaba, bueno, veremos, la argumentación, que se adecúe. No. Él buscaba la verdad. En este caso es la verdad probable, eikos para Aristóteles. Y dice, y la buscaba tan afanosamente, desde los indicios, desde los vestigios, investigar. E iba a fondo y buscaba la mejor manera. Y entonces la Estida, que acababa de formarse como una especie de ramificación mafiosa, que tenía buena fama en el fondo, porque decía, nosotros no somos como la Cosa Nostra, somos buenos a los jóvenes. De hecho, uno de los que lo mata, que después se convierte, viéndolo al padre, a la madre de Rosario, viendo a la madre de Rosario con el Papa, uno empieza un proceso de conversión, uno de los homicidas. Y el chico cuando declara, dice, nosotros nos habían dicho que él luchaba contra los jóvenes. La Estida tenía una apariencia más buena, más normal. Y como dice la muestra, estábamos en Agrigento, una isla dentro de una isla, como decía la doctora recién. Entonces él no solamente persigue a sus familiares, a sus amigos, porque es un pueblo chico, no solamente empieza a perseguir a todos ellos, sino que empieza a perseguir a los jóvenes, que eran como los nuevos idealistas del momento, empieza a perseguir a la Cosa Nostra fuerte y empieza por primera vez una indagación patrimonial. Y empieza a pegarles donde más les dolía. Empieza a tirar del hilo, lo que nosotros llamaremos flujo de fondos, empieza a tirar y a tirar del hilo hasta encontrar realmente dónde estaban los dueños del negocio, los dueños del dinero, el flujo de fondos de los comerciantes, la gente que estaba a favor, en contra. De repente se convierte en un enemigo público número uno de su propio pueblo. Incluso ahora, en la causa de beatificación, no fue mucha gente a la parroquia de su pueblo. Y él se transforma, y yo digo, Félix, ¿estás dispuesto a esto? Gabriel me decía que cuente cosas que me han pasado. A mí también me llama mucho la atención que él tenía mucho miedo. Tenía miedo de fallar, de equivocarse, y tenía miedo de que lo maten. Tenía mucho miedo de que lo maten. Y además era muy tremendista. Y se preocupaba mucho por las cosas. Ver la agenda es maravillosa. Y entonces yo experimenté el miedo algunas veces en mi trabajo, en mi corto trabajo de juez. Hace unos años balearon a mi custodio con 12 tiros a 2 cuadras de mi oficina. Y la policía, la inteligencia de la provincia de Buenos Aires, lo primero que habían dicho era que me estaban buscando a mí. Y después no, aparentemente le querían robar la camioneta. Pero fue un corto tiempo, fue muy cerca de mi oficina, él me estaba viniendo a buscar, él estaba en su camioneta, mi custodio. 12 tiros, él no murió, de hecho hoy sigue trabajando. Pero durante ese tiempo yo me puse a pensar quiénes podrían querer matarme. Y se me ocurrió un montón de gente. Y empecé a tener mucho miedo. Y un día llega un mail anónimo a una casilla de correo, o sea, muy poca sofisticación, amenazando a mis hijas. Solamente, ni siquiera nombraba a mis hijas, yo solamente tengo hijas mujeres, decía hijos. Pero solo eso, de alguien que no tenía ni un poco de inteligencia como para saber que tengo hijas mujeres, el solo saber que había alguien que podía hacerle algo a mis hijos, y el solo saber que un día yo podía salir de la oficina y caer muerto, en ese momento empecé a tener mucho miedo. Y me sentía muy cobarde. Y empezar a ver en las páginas de su agenda el miedo que él tenía. Empezar a ver que su noche oscura, porque en la muestra dice muy bien que él tuvo una noche oscura que empieza en el año 80 y pico, 85, y termina en el año 88. Noche oscura de verdad. No solamente tenía miedo por su muerte, sino que no se consideraba creyente, lo veía a Dios lejos, seguía yendo a misa, era una noche oscura de verdad. Vientre de la ballena, dice en la mitología. Era una noche oscura de verdad, pero él, además de esa noche oscura, que en el medio de esa noche oscura hace ese magnífico discurso que vos estás traduciendo, Carolina, de fe y derecho,
O sea, ese magnífico discurso donde habla, dice las cosas que decía la doctora, donde habla de no juzgar moralmente. Ese magnífico discurso donde dice que tomar decisiones es elegir, y que él toma las decisiones haciendo un acto de amor, en unión con Dios, en relación directa con Él, que se las entrega, y una relación indirecta con el imputado. Ese magnífico discurso lo hace en su noche oscura. Pero además de esa noche oscura, tiene noche oscura todos los días. Y el tener miedo a equivocarse y el tener miedo a que lo maten. Entonces para mí fue un gran ejemplo, es un gran ejemplo. Ahora estoy desesperado, todos los días veo las camisas blancas y me hago la misma pregunta, de verdad. Por ahora no paso el examen. Pero todos los días veo las camisas y me hago la misma pregunta. Veo mis llaves del auto y veo la billetera y me hago la misma pregunta. Y bueno, lo único que espero es estar a su altura, y les agradezco mucho también la convocatoria porque de alguna manera me hizo conocerlo y me hizo transformarme. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Mi nombre es Pablo Blanco, como me presentaron, director del Instituto de Espiritualidad y Acción Pastoral de esta universidad. También soy politólogo y también tuve un paso por la justicia. Trabajé en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y en el Ministerio Público Ministerio Público de la Defensa también de la Ciudad de Buenos Aires. Y digo estos datos simplemente para decir que como hombre de la ciencia política y como una persona interesada en conocer y saber cada vez más del magisterio de nuestra iglesia, el campo del derecho no me resulta un campo ajeno ni extraño para nada, ¿no? La verdad estoy muy agradecido de lo que escuché. Yo no sé bien cómo voy a estructurar lo que voy a decir, pero creo que empezaría por una pregunta para entender por qué para nosotros es relevante hoy estar hablando de un beato proclamado por la Iglesia Católica. Y para mí, la pregunta que dispara esta reflexión es que cada uno de nosotros se pregunte muy honestamente por qué hoy está aquí. Porque, digamos, seguramente cada uno tendrá sus razones, sus motivaciones, tal vez las compartamos. Yo no puedo escucharlos a todos, pero al menos les voy a dar mi porqué, ¿no? Y yo creo que además en un día extremadamente complicado, ¿no?, para la logística de muchas cosas en Argentina, particularmente en Buenos Aires. Y yo diría varias cosas. Diría que estamos aquí porque necesitamos estar aquí. Porque necesitamos escuchar, ver, sentir que se puede ser un cristiano coherente con su vida, con sus valores, y ser feliz con esa elección al punto de querer dar la vida, ¿no? Creo que también estamos aquí porque la vida de los santos nos confronta con nuestra propia vida. Bueno, escuchábamos el testimonio de Félix, ¿no?, de cómo él empezó a interiorizarse de la vida del beato Livatino, de cómo empezó a interpelarlo en el ejercicio de su magistratura. Escuchábamos a la doctora Cartavia también, cómo ella empezó a preguntarse, bueno, ¿y este juez qué tiene de distinto de otros jueces que hayan muerto igual? ¿Y esto qué tiene que ver con mi fe? ¿Y esto qué tiene que ver con mi ejercicio profesional? Lo maravilloso de los santos es que nos ponen frente a un espejo. Nos llevan frente a un espejo y nos hacen preguntarnos, ¿para qué me levanto cada mañana a hacer mi trabajo? ¿Qué sentido le doy a mi trabajo? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago?
y cuánto estoy dispuesto a sostener eso que hago. Porque también lo maravilloso de los santos es que no vivían en otra galaxia y en otro planeta. Digamos, vivían la realidad, el contexto que nosotros podemos vivir. Hoy ponía en Instagram para anunciar que teníamos esta charla de un juez que enfrentó la corrupción, que se enfrentó a las mafias y que fue feliz, ¿no? Porque eso es lo más importante, ¿no? O sea, que no es que sufrió, dijo, y bueno, me tocó esto, ¿qué voy a hacer? No, fue feliz, ¿no? Y amaba la vida, como ustedes bien lo decían, ¿no? Hasta el último momento demostró su amor por la vida, ¿no? Y esa es la otra también que me parece muy linda, que lo vemos también en todos los mártires, particularmente de la Iglesia, ¿no? Que el mártir no es el que desprecia la vida, ¿no? El que elige morir porque, bueno, más vale que me vaya pronto, ¿no? Sino es al revés. Es el que ama profundamente la vida como un don de Dios y por eso está dispuesto a ofrecerla libremente. Porque, como supo decir un mártir de la Iglesia, y bueno, el mismo Jesús lo dice en el Evangelio, ¿no? Dice, cuando tiene el diálogo con Pilatos, dice, yo doy la vida libremente. Vos no tendrías poder sobre mí si mi Padre que está en lo alto no te hubiera dado poder para juzgarme. Yo me someto a tu jurisdicción, acepto tu veredicto y doy libremente mi vida. Y los mártires son ese ejemplo de libertad, ¿no? De libertad de conciencia, como decía la doctora Cartavia, que nos dice también Gaudium et Spes, ¿no? La conciencia es el sagrario del hombre, ¿no? Donde nadie puede entrar, donde el hombre está en la intimidad con Dios. Los mártires pueden ser encarcelados, como Tomás Moro, otro juez que dio la vida también, ¿no? Hasta el martirio. Pueden ser perseguidos, pueden ser hostigados, pero en su conciencia conservan esa libertad que Dios le da. Cuando en el 2018 el Papa Francisco publica Gaudete et Exsultate, que es este documento sobre la santidad, que significa alégrate y regocíjate, ¿no? Es el título, alégrate y regocíjate. Podríamos decir, alégrate y regocíjate que eres cristiano, ¿no? Que somos cristianos, que somos depositarios de una fe, de una verdad que nos cambia la vida. Pero no es un tratado sobre la santidad de ese documento. Como lo dice el propio Papa Francisco, es un documento que lo que busca decirle al hombre de hoy es que la santidad no es simplemente un recuerdo de los santos y mártires del pasado, sino un programa para el hombre y la mujer de hoy. O sea que la santidad está más vigente que nunca. Que la santidad está más vigente que nunca. Y es fabuloso poder acceder a estos testimonios de personas que son prácticamente contemporáneas, porque realmente estamos hablando de 40 años, no estamos hablando de muchos siglos atrás, ¿no? Y cuando yo leí el documento, que bueno, el documento da varios testimonios de varios santos, yo me preguntaba, ¿y por qué será que el Papa Francisco? Porque el Papa Francisco, lo comenzábamos en la previa, ¿no? Él venía venía de publicar la exhortación Evangelii Gaudium, ¿no? Que es un poco su programa. Después había publicado Laudato Si, la encíclica Laudato Si. Venía con cuestiones, digamos, bien concretas, ¿no? De la agenda, y de pronto saca un documento sobre la santidad. Yo me acuerdo que lo hablábamos con el padre Gustavo en aquellos días, que después derivaron en el ciclo de santidad que se lanzó desde el Instituto de Cultura Universitaria.
yo decía, ¿y este documento? ¿Y eso? ¿No? ¿Qué viene a hacer? Claro, y no sé, al menos yo la conclusión a la cual llegué, y que ahora me hace mucho sentido con la última encíclica que publicó el Papa Francisco, Dilexit Nos, es la certeza más absoluta de que si no cambia el corazón del hombre, si no cambia verdaderamente el corazón del hombre, no cambia nada. Podemos hacer programas de gobierno, podemos hacer documentos, conferencias, conversatorios, papers, discusiones científicas. Si no cambia el corazón del hombre, no cambia nada. No cambia nada porque el cambio más profundo empieza en el corazón del hombre, no en su conversión. Entonces, ahí sí, justamente y providencialmente, la encíclica del Papa Francisco sobre el corazón de Jesús es a días del conversatorio del Beato Livatino. Y uno que, digamos, al menos intenta pasar por la vida sin que la vida pase de largo, digo, ¿y por qué justo ahora? ¿No? ¿Por qué justo ahora? Lo hablábamos con Carolina por WhatsApp sobre el corazón, ¿no? La referencia es al corazón de Jesús, pero decir, si nuestro corazón no se parece cada vez más al corazón de Jesús, y no cambian, ¿no? Las cosas no cambian. Es muy interesante, por favor, Gabriel, si me excedo, cortame con libertad. Es muy interesante ver que la santidad en el Antiguo Testamento estaba solamente relacionada a Dios, ¿no? El único santo era Dios. Y en tal caso sí existía el resto santo de Israel, ¿no? Que eran estos israelitas que estaban en el exilio, ¿no? Que seguían fieles a la alianza, ¿no? Pero el concepto santo estaba restringido exclusivamente a Dios. El único santo era Dios. Y la santidad era una nota característica de quien seguía a Dios, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento esto cambia porque, bueno, con la encarnación, digamos, Dios se vuelve para nosotros una persona. Digo, sin duda, el misterio de la Trinidad, las tres personas, ¿no? Pero digo, una de las personas de la Trinidad se hace prójimo de nosotros, ¿no? Se hace hermano nuestro, se hace hombre como nosotros. Y entonces ahí el rostro del santo es el rostro de una persona. Es el rostro de Jesucristo. Y entonces la santidad pasa a ser la imitación de Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso es que hablar de los santos, beatos, mártires, ¿no? Siervos de Dios, es hablar de las personas que llevan su vida al máximo nivel de imitación de Cristo, ¿no? Que son capaces de parecerse más que nosotros a Cristo, ¿no? Y parafraseando el documento del Papa Francisco, que su corazón se parece más a Cristo, ¿no? Y con eso, con las notas características, ¿no?, del corazón de Cristo. La primera, la misericordia, la compasión, ¿no? Porque en esa frase que le dice Rosario Livatino al final a sus asesinos, ¿no?, ¿qué les he hecho? En el fondo es compasión. Porque los podría haber insultado, les podría haber dicho cualquier cosa, pero lo primero que les dijo es eso, ¿no? ¿Qué les he hecho? La compasión. Casi son las palabras de Cristo, ¿no? Cuando está ante el Sanedrín y lo abofetean y le pegan, dime en qué, que le dice, vos enseñabas, enseñé en tal lugar, díganme qué hice de malo, ¿no? La imitación de Cristo, ¿no? La segunda, diría, la mansedumbre, otra característica, ¿no?, que dice Gaudete Exultate, ¿no? La mansedumbre. Porque en la descripción de Livatino como juez, tomándole una testimonial a un capo de la mafia o a alguien de la mafia, le dice, hábleme con respeto que yo soy el juez, ¿no? Se lo dijo bien, diríamos, ¿no?
Se lo dijo bien, pero se lo dijo con mansedumbre, ¿no? También como hablaba Cristo. Después la alegría también, ¿no? O sea, los santos son personas alegres, ¿no? O como diría el Papa Francisco, no son cristianos con cara de vinagre, como le gusta decir siempre con sus frases porteñas. Y así podríamos decir tantas cosas, ¿no? Yo no me quisiera extender. Solo concluiría con esto que me venía cuando le escuchaba a la doctora Cartavia, ¿no? Que ella hablaba que Rosario Livatino, ¿no? Él actuaba con libertad del poder, ¿no? Me gustó mucho esto porque el Concilio Vaticano II justamente habla, ¿no?, de la autonomía de las realidades temporales, pero a veces esto se interpreta como una disociación de la persona, ¿no? O sea, que bueno, uno es una persona en el ámbito de su trabajo, de su vida cotidiana, y es otra persona afuera, ¿no? O como me dijo una vez el gerente de una compañía donde yo trabajaba, yo la fe la dejo en mi casa. Así me dijo, ¿no? Y la autonomía de las realidades temporales es todo lo contrario, ¿no? Es proceder en el ámbito de lo temporal con una mirada de lo sobrenatural, desde mi perspectiva, ¿no? Modestamente, ¿no? Es, como decía San Juan Pablo II, ser cristianos de una sola pieza. Dejo por acá. Como buscamos el diálogo y el encuentro, si alguien del público tuviera una pregunta, estoy seguro que con mucho gusto podríamos responderla, ¿sí? Y así que si alguien tiene una pregunta, levante la mano, por favor. Padre Giorgio. Sí, si vuoi. Bien, un poco mirando la muestra, también participando en el encuentro en los colegios de los abogados con Marta Cartavia, y me nacía un poco esta pregunta. Miraba la relación muy interesante del juez Rosario Livatino entre fe y justicia, ¿no? También me parece en la muestra se dice en un cierto momento un oficial de la policía exulta porque muere un mafioso y él dice hay que llevar respeto a la muerte, y lo ve hasta esto con una mirada de fe, ¿no? Y bueno, Marta, escuchamos todo el discurso de la justicia reparativa, restaurativa, nos enseñaste. El tema interesante es un hombre livatino de fe, de la iglesia, pero también es un magistrado, un oficial del Estado, ¿no? Yo me preguntaba cuál era la relación entre su fe y la concepción que tenía del Estado, ¿no? En la charla con Marta ella decía que el Estado tiene que mirar lo positivo que hay en la sociedad, ¿no? Interesante porque, bueno, en Argentina me parece que uno de los temas es justamente hoy en día la concepción que tenemos del Estado, ¿no? Ahora no quiero poner las partes, pero hay quien piensa que tiene que estar cada vez más Estado, quien piensa en cambio que el Estado es solo es alguien que te va a robar, ¿no? Nuestro arzobispo justamente dice que el Estado tiene que ser inteligente, ¿no? Y no sé, se puede vislumbrar una concepción que tenía Rosario Livatino del Estado. ¿A quién quiera? Marta.
Es buena la pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta imposible. Lo que yo creo de lo que se ve de las agendas, ¿no? Las agendas y las sentencias, que él era muy sencillo. Él no se veía como... Él cuando asume la función pública, la asume sabiendo lo que estaba haciendo, lo escribe en su agenda, el miedo que tenía, la sensación de opresión, las ganas de dar todo en esa función y de responderle de alguna manera al pueblo o lo que fuese. Pero no hay alusiones de ese tipo. Él es más sencillo, él es como una especie de investigador. Él es como una especie de juez que hace su trabajo. Y entonces, eso es por lo menos lo que yo vi, ¿no? Entonces él, vos decías, lo que él le dijo al policía, también me parece que lo contaba la doctora, un policía se ríe ante la muerte de un mafioso y él dice, delante de la muerte, el que tiene fe ora y el que no tiene fe calla, también hablando de la autoridad que decías vos que tenía. Entonces era alguien que sabía manejar la autoridad, que sabía el puesto que tenía, que sabía la importancia de la palabra magistrado, ¿no? Que se emplea más, por lo visto, en Italia que acá, también para el Ministerio Público y para todos. Acá también la usamos, pero no se le dice magistrado, magistrado. Él sabía quién era, yo creo que sabía el lugar que estaba ocupando, pero creo que su punto era muy chiquitito, era resolver lo que tenía delante. Esa es mi percepción. Marta, ¿sí? Sì, solo una frase. A me pare Me parece che lui aveva un grande senso della tenía sua responsabilità e del un gran dovere. sentido de responsabilidad E del dovere come, y del deber, del suo ministero come giudice, no? de su ministerio como juez. Però aveva anche una grande coscienza del limite. Pero tenía una gran conciencia del límite. Quello che abbiamo ricordato adesso me lo conferma. Esto que hemos recordado ahora me lo confirma. Il potere che gli era conferito lo usava fino in fondo per il compito che doveva fare. El poder que le había sido conferido lo usaba para realizar lo que tenía que hacer, Però lì si fermava, non aveva l'ebbrezza del giudicare il mondo e salvare il mondo. pero ahí terminaba, no, y ahí se detenía. No tenía el anhelo de juzgar al mundo. A me questo pare molto legato alla sua fede, la consapevolezza della serietà di quello che faceva, ma anche il senso del limite. Secondo me nel mondo oggi manca molto il senso del limite a chi esercita Creo il que potere. esto está muy ligado con su fe, el tener, el ser consciente de su límite. Y creo que esto es algo que falta mucho en nuestros días. Solamente una cosita más, perdón. Él habla justamente de que el juez no tiene superioridad moral y de la humildad del juez. Y justamente él dice que la tarea es más suave, la única manera de que se suavice la tarea judicial es con la conciencia del propio pecado. Entonces es exactamente lo que decía la doctora, no se ponía ahí arriba como diciendo soy el Estado que hará el orden. Sí, yo simplemente leo una frase que él mismo dijo, ¿no? En una conferencia, justamente donde hablaba del estatus moral del juez, ¿no? Y la frase es muy simple, pero dice, el juez no es más que un empleado del Estado, hablando de la pregunta sobre el Estado, Giorgio, ¿no? El juez no es más que un empleado del Estado al que se le confía la especialísima tarea de aplicar las leyes que esa sociedad se da a través de sus instituciones, ¿no? Hay, brevemente, ¿no? Hay algunas cosas que me gustan mucho. Primero, esta idea de empleado del Estado, ¿no? O sea, de alguna forma, considerar que
que no hay una distinción entre un funcionario, un empleado, un magistrado. Todas son personas que están empleadas por el Estado, bajo los recursos públicos, para servir al bien común. Esa es su finalidad. En el caso del juez, además, aplicar las leyes. También es interesante porque él en otra conferencia va a hablar sobre el tema de los límites de la interpretación de las leyes, ¿no? Donde el juez muchas veces termina forzando interpretaciones para justificar nuevos derechos, ¿no? Entonces él se restringe, ¿no? Dice, nosotros aplicamos las leyes, ¿no? Bueno, ustedes son jueces, yo no. Y dice que esa sociedad se da a través de sus instituciones, ¿no? El tema de la institucionalidad está directamente ligada a la legitimidad de la tarea del juez. Bueno, muchas gracias, de verdad no tenemos más tiempo. Yo solamente quiero señalar que en la universidad nosotros tenemos un desafío muy grande. Primero es el fin de la universidad es poner a los alumnos en contacto con la verdad. Para eso nosotros tenemos que estar en contacto con la verdad primero. Entonces, tenemos un desafío de conversión personal permanente y también tenemos el desafío de acercar la verdad a nuestros alumnos, que vienen de una sociedad muy secularizada. Y creo que la realidad de Rosario Livatino, lo que él ha vivido, yo tuve un profesor que fue mi maestro que había contabilizado 7 santos patronos de los abogados, ¿está bien? Lo cual no es descabellado porque los abogados necesitamos mucha intercesión. Pero más allá de la cuestión de la intercesión, ¿no? Son en general figuras que están un poco lejanas para nuestros alumnos, lejanas en el tiempo por lo menos. Rosario Livatino no, podría ser uno de ellos recibido. Entonces esto es algo que creo que es muy edificante para nosotros y para nuestros alumnos, y por eso hemos dispuesto esto en la Facultad de Derecho en particular y para toda la universidad, por supuesto. Y en torno de él se generó este encuentro. Es un encuentro muy particular, un día de paro, donde hay personas muy diversas. Hay vicerrectores, embajadores, hay estudiantes que están en pantalón corto, hay exministros, funcionarios públicos, jueces, aparte de los jueces que están acá, hay jueces también en el auditorio, todos mezclados, casi como una parroquia, podríamos decir. Y creo que esto nos fortalece, el hecho de que a pesar de las diferencias que pueda haber entre nosotros, de distinto tipo, de edad, de condición, de responsabilidades, todos estamos reunidos en torno de una persona que nos ha edificado de algún modo y nos convoca. Les agradezco mucho a todos. Gracias por venir. Hasta luego.